Porque el pastor, ya el que conoce al pastor sabe que él sufre de eso, de decirle las cosas a uno de última hora. Y yo le decía, pastor, y me dice que es que necesitas ayudar por 40 días. Y yo, bueno, no, pero o sea, sí. Verdad, yo me tomo esto bien en serio y yo sé que es una responsabilidad. Lo hago con temor y con reverencia a Dios, traer su palabra. Y verdad, antes de yo subirme en este altar, a yo predicar, a yo hacer cualquier cosa, yo necesito apartarme con Dios. Sí, yo tengo tiempo de intimidad con el Señor, ¿verdad? Día a día, pero cuando me toca subirme aquí a predicar, a mí me gusta apartarme completamente con Dios, soltar las distracciones, no estar con nadie, para yo poder hablar lo que Dios quiere que yo hable. Que no sea mi carne ni mis sentimientos hablando, sino el Espíritu Santo. Y el título de la prédica para esta noche es: no hay gloria sin sacrificio. Y yo quiero que usted lo repita conmigo: no hay gloria sin sacrificio. Otra vez: no hay gloria sin sacrificio. Y se lo voy a repetir varias veces en esta noche para que si algo se acuerda de hoy, sea eso. Amén. Vamos a ir a la palabra, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. La palabra nos dice que Dios nos llamó a ser partícipes de su gloria. Pero también dice: entonces después que hayan sufrido un poco de tiempo, después que hayan sufrido un poco de tiempo, Él nos restaurará, nos sostendrá, nos fortalecerá y nos afirmará sobre el fundamento sólido. Esto me da a entender que antes de yo poder ser partícipe de la gloria de Dios, voy a tener que pasar sufrimientos, procesos, persecución. La gloria tiene un precio. Yo quiero que usted repita después de mí: la gloria tiene un precio. Antes de nosotros poder experimentar la gloria de Dios, las bendiciones de Dios en nuestra vida, hay algo que nos va a tocar sacrificar, porque no hay gloria sin sacrificio. Y hoy yo les pregunto, hoy te pregunto a ti: ¿qué has sacrificado o qué estás dispuesto a sacrificar para ver la gloria de Dios manifestada en tu vida? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar para ver la gloria de Dios en tu vida? Vamos a leer en 2 de Corintios 4:17. 2 de Corintios 4:17 y dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Las dificultades en nuestras vidas, los sacrificios, los procesos, es lo que producirá en nosotros una mayor gloria. En este versículo nos habla que la gloria tiene un peso. Dios quiere darnos su gloria, pero ¿estaremos listos para cargar el peso de esa gloria? ¿Estamos listos para cargar con las promesas, las bendiciones que Dios quiere poner en nuestras manos? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para ver la gloria de Dios, para ver sus promesas cumplidas en nuestras vidas? Qué hermoso es cuando nosotros le decimos a Dios: Señor, bendíceme, Señor, glorifícate en mi vida, Señor, heme aquí, mírame a mí, envíame a mí, Señor, yo estoy dispuesto, yo estoy disponible, yo quiero ser usado por ti, haz lo que quieras en mi vida. Pero cuando Dios te dice que hagas algo, ¿lo haces? Cuando Dios te da una instrucción, una dirección, ¿lo haces? Cuando Él te pide que te levantes a las 3, a las 5 de la mañana a orar, ¿lo haces? Cuando Él te pide que ayunes, no 3 horas, no 2 horas, 2 días, 3 días, ¿lo haces? Cuando Él te dice: suelta esa amistad que no te conviene, suelta esa relación que no te conviene, ¿lo haces?
¿Qué haces cuando Dios empieza a demandar más de ti? Porque siempre va a llegar un tiempo en nuestra vida donde Dios nos va a demandar más. Porque si queremos ver la gloria, si queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida, Dios en algún momento nos va a demandar más. ¿Estamos dispuestos a entregarle más a Dios? ¿Qué haces cuando Dios empieza a demandarte, a demandar más de ti? A que vengas 2 o 3 días a la iglesia, a que leas 3 libros en vez de 1 para los que están leyendo los libros. El pastor ya no sé por cuántos libros nos llevas, hermano. Era 1, ahora tenemos como 5 que hay que leer en un mes, que Dios nos ayude. Pero estamos dispuestos, o sea, ¿qué hacemos? Somos obedientes cuando Dios nos habla. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Porque de eso se trata. Negarnos a nosotros mismos día a día y someternos a la voluntad de Dios. Tú le pides algo a Dios y si está en la voluntad de Él, Él te va a decir amén. Yo voy a hacerlo, yo quiero glorificarme en ti, quiero bendecirte, yo quiero usarte, pero algo te va a tocar hacer a ti. Algo vas a tener que sacrificar en tu vida para poder ver la gloria de Dios manifestada. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a sacrificar nada por Él. Nada más le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios, pero no estamos dispuestos a darle nada. Le decimos, Señor, bendice mis finanzas, pero ni hasta el 10% nos cuesta dárselo a Dios. Hasta entregarle lo que Él nos dio a nosotros primero nos cuesta. Y así queremos que Dios nos bendiga. Dios quiere bendecirnos y entregarnos los anhelos y deseos de nuestro corazón. Pero nada se nos va a ser entregado en bandeja de plata. Siempre habrá algo que nos va a tocar hacer. Tocar sacrificar, porque Dios va a probar nuestro corazón. Vemos en la Biblia el pueblo de Israel. Dios les habló, le entregó la tierra prometida. Le dijo, en otras palabras, esa tierra es de ustedes, esa tierra a ustedes les pertenece, pero le va a tocar conquistarla. Se las entregó, pero le tocó pasar por el desierto. Tenían que hacer sacrificios para poder conquistar esa tierra. En un momento pasaron hambre. Pero el proceso que le tocaba durar unos meses, tal vez un año, le tomó 40 años en el desierto. Porque aún no estaban listos, porque no supieron escuchar las instrucciones de Dios, porque no estaban listos, no estaban dispuestos a pagar el precio que Dios les estaba exigiendo, de no adorar a otros dioses, de obedecer las leyes que Dios había establecido para ellos. No estaban listos para negarse a sí mismos, para cumplir lo que Dios les había dado. Y sin sacrificio, si no pagamos el precio, no podremos entender el peso y el valor de lo que Dios quiere entregarnos. Hay muchas personas en la Biblia que podemos hablar de Abraham, de Moisés, pero en esta noche vamos a hablar de David. Yo amo la historia de David. David, aún después de ser ungido, tuvo que volver al campo con las ovejas, a la soledad, él y Dios. Porque aunque Dios lo había ungido y llamado para ser rey, su reinado Dios no se lo iba a entregar así por así. Dios no se lo iba a dar en bandeja de plata. Porque David necesitaba entender el peso y el valor de lo que Dios estaba por entregarle. Yo no sé si ustedes habían leído, ¿verdad? Pero cuando estaba leyendo esta historia, nos decía que David, ¿usted sabe cuánto tiempo pasó entre el momento que Dios ungió a David para ser rey y en el momento que él tomó el reinado? 15 años. 15 años duró desde que Dios le dijo a David, te unjo como rey. 15 años pasó antes de que él empezara a ejercer ese reinado. Hubieron muchas situaciones que David tuvo que pasar antes de tomar el reinado, antes de que se le fuera entregada esa corona. Primero sabemos que tuvo que derribar a Goliat. Después tuvo que someterse al rey Saúl y servirlo como músico y escudero. No solo por unos meses, duró 15 años. 15 años sirviendo, y se lo voy a seguir repitiendo. 15 años sirviendo, porque eso me impactó demasiado. Aún sabiendo que Dios lo había llamado al reinado, David pudo haber tomado la actitud incorrecta y negarse a servirle a Saúl.
Él pudo haber dicho a Dios, no, Señor, pero ya tú me ungiste a mí como rey. O sea, ¿por qué yo tengo que estar sirviendo a este hombre? Mira todas las cosas que hizo David, que hizo Saúl. Saúl se alejó de la presencia de Dios. David tenía las excusas perfectas para no servirle a Saúl, para no obedecerlo, para no honrarlo. Pero ¿verdad? Algo que estábamos aprendiendo ayer en el estudio, que el que estaba aquí, poderoso el estudio de ayer, el manto que no honres, manto que no puedes recibir. Si tú no honras la autoridad, lo que Dios, el hombre, la mujer de Dios, que Dios puso en tu vida, o sea, no pienses que va a pasar nada. Si Eliseo no hubiese estado al lado de Elías, ¿usted cree que Dios le hubiese entregado el manto que le entregó? Él tuvo que servirlo. David, como le estaba diciendo, él tenía todas las excusas perfectas para no servir a Saúl. Aun cuando Saúl trató matarlo, aun cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl como 2 veces y no lo hizo. Él tenía todas las razones para hacerlo, pero aún así decidió honrar a Dios. Cuidado con tu actitud. Que cuando Dios te llame, que cuando Dios te honre, cuida tu actitud. De no creerte mejor que nadie. De no creer que ahora tienen que servirte a ti en vez de tú servir a los otros. A mí, Dios me ungió como profeta. Imagínese usted que, me ungieron. Y yo le digo a la pastora, no, pastora, ya yo no puedo limpiar los baños de la iglesia porque es que Dios me llamó profeta a mí. No, pastora, es que ya yo no puedo estar con los niños porque es que yo no estoy para eso. A mí tienen que tenerme en el altar con un micrófono. Imagínense, ¿qué hubiese pensado Dios de mí? Imagínense si esa hubiese sido mi actitud. Imagínense si David hubiera tenido esa actitud. ¿Usted cree que Dios le hubiera entregado el reinado a David? No. Si David no hubiese tenido esa actitud con Dios, Dios no lo iba a llevar hacia ningún lado. En este proceso Dios estaba probando su corazón. Y su actitud fue la correcta, humilde y de servicio. Y eso le dio la entrada y el acceso al palacio del rey. La postura de tu corazón, tu actitud, tu servicio, tu sacrificio te dará entrada a lugares, a posiciones que nunca imaginaste estar. Porque lo menos que David se imaginaba en su vida estando en el campo cuidando ovejas era que Dios lo iba a llamar rey de un todo pueblo, que Dios lo iba a posicionar en el palacio. Así que cuida, revisa, examina cómo está tu corazón, cuál es la actitud de tu corazón, porque eso es lo que te abrirá las puertas. Eso es lo que va a hacer que Dios te posicione, que Dios te eleve, que Dios te llame, porque Dios lo que anda buscando es tu corazón. David tuvo que ser perseguido por el rey Saúl, a quien él sirvió por tantos años. Tuvo que huir, vivir como fugitivo antes de que se le fuera entregada la corona de su reinado. Y como estaba diciendo, ¿verdad? Decía que David fue ungido y él tenía como 15, 17 años cuando Dios lo ungió para ser rey. Y no empezó a reinar hasta los 30. Él pasó un largo periodo de preparación y persecución antes de asumir el reinado. David también fue rechazado antes de ser ungido como rey. Mire, yo estaba hablando con alguien y esta persona me hizo una pregunta, o sea, como que tan, whatever, como que yo no le puse, o sea, ni le puse sentido, y me dice, ¿qué tú haces con algo que no sirve? O sea, si algo no sirve, ¿qué tú haces con eso? Y yo le dije, bueno, lo que no sirve es otra basura. O sea, yo lo dije así como que sin pensar. Pero, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos usa la cosa más mínima para hablarnos. Y Dios, o sea, Dios me tenía, pensando en eso y meditando en eso. Porque, ¿verdad? Así somos nosotros, ¿verdad? Así somos nosotros los humanos, que si algo nos sirve, para la basura, ¿verdad? Pero Dios no es así. ¿Qué hace Dios con lo que para el mundo no sirve? Lo que el mundo descalifica. Dice la palabra que de los vil y menospreciados nos llamó Dios. Lo que el mundo o el hombre descalifica, Dios lo toma, lo transforma y lo usa para su gloria. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 1,
versículo 26 al 29. Y dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Nadie jamás puede jactarse en la presencia de Dios. Porque de los vil y menospreciados, de ahí nos llamó Dios. De ahí nos sacó Dios a nosotros, así como lo hizo con David. Vemos la historia de Rahab en la Biblia. Rahab era una prostituta. Dios mío, se me está hablando el español como Daniela, no puedo. Rahab era una prostituta. Dios mío, no puedo decir esa palabra. Bueno, ya ustedes saben, ustedes conocen la historia de Rahab. O sea, lo más vil, o sea, lo más despreciado. Y vivía en la ciudad de Jericó, que esa ciudad estaba perdida en pecado. Esa ciudad estaban adorando yo no sé a cuántos otros dioses. O sea, lo menos que ella se imaginaba en su vida era que Dios la iba a mirar a ella. Y aún así ella fue el instrumento, siendo lo que ella era. Dios la usó como un instrumento para darle entrada al pueblo de Israel, para esconder a los espías, ¿verdad? Que estaban tratando de conquistar esta tierra. Dios la usó, Dios la levantó, Dios le limpió su nombre. Cuando David fue a ser ungido como rey, él no fue considerado ni por su propio padre para ser llamado a rey. A la vista del hombre, sus hermanos tenían un historial excelente en las batallas que habían peleado, una apariencia física fuerte, eran altos, cumplían con las expectativas y cualificaciones humanas, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Para el hombre, el historial de vida de David y la apariencia de David, muy joven, sin experiencia. O sea, ¿qué sabe David de la vida, del mundo, de reinar sobre un pueblo? No lo cualificaban para ser ungido como rey. Hasta el mismo Samuel dijo: Señor, pero o sea, ¿tú estás seguro que de ninguno de estos hijos que están aquí es lo que tú quieres ungir como rey? Y Dios le dijo: no, falta uno, porque ni a la cena lo llamaron a David. ¿Cuántas veces nosotros descalificamos a la persona por su apariencia o su historial de vida? ¿Cuántas veces hasta nosotros mismos? Yo creo que nosotros mismos somos los primeros que nos descualificamos y nos sentimos indignos, no nos sentimos aptos para servirle al Señor, para ni siquiera estar en la casa de Dios. Porque vemos nuestro pasado, nuestro historial, todas las cosas que hemos hecho y no creemos que Dios puede usarnos y que Dios puede hacer nada con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos descalificamos? ¿Cuántas veces descalificamos a las demás personas? Miramos a alguien por su apariencia, por su pasado y juzgamos, ¿verdad? La semana pasada nuestro pastor estaba predicando de eso, de que no podemos juzgar. Si te pregunto que me cuentes tu historial de vida, ¿qué parte me contarías tú? Si yo te cuento mi historial de vida, de los lugares donde Dios me sacó, ¿qué pensarías? Si yo te digo, la mujer que hoy tú ves aquí, la profeta, la líder, la mujer de Dios, no era la misma antes de conocer a Cristo. Yo no era la misma que estoy hoy aquí parada delante de ustedes. Si yo te digo que yo era esa joven que se escapaba de su casa a la medianoche y llegaba a mi casa, mire, a las 5 de la mañana antes que mis padres se dieran cuenta. Ustedes no me pueden juzgar. Amén, amén. Escuche, o sea, si yo le cuento todas las cosas que yo he hecho en mi vida, o sea, ¿qué usted pensaría de mí? Si yo le digo que yo duré 3 años en una relación tóxica con un hombre que era mayor que yo. Si yo le digo que yo era una joven que no respetaba a su padre.
Que mi primer novio, yo le entraba, oiga, por la ventana de mi casa. ¿Qué usted pensaría de mí? Que yo he batallado con pecados sexuales. ¿Qué usted pensaría de mí? Que tuve que batallar con los pecados de mi familia, con las maldiciones generacionales en mi familia, de brujería, de hechicería. Que cuando yo era bebé a mí me presentaron, una tía me presentó en un altar y no era un altar de Dios. ¿Qué usted pensaría de mí si yo le empiezo a contar todas las cosas que yo he hecho en mi vida? Y no me avergüenzo de contarles esto. ¿Sabe por qué? Porque el diablo tenía un plan de muerte para mi vida. Pero llegó Cristo. Y cuando Él llega todo cambia. De eso, de ese lodo, de los vil y menospreciados, a mí me llamó Dios. Yo no lo merecía. Yo no merecía estar hoy aquí delante de ustedes. Yo no merezco estar en este altar. Pero por su gracia y su misericordia Dios me alcanzó. Por su gracia y su misericordia yo estoy aquí. Sin embargo, Dios llamó a David de los menospreciados, en que nadie pesó, el que echaron de menos, el menos inexperto, y lo exaltó. Porque Dios andaba buscando un hombre conforme a su corazón. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Solamente Dios conocía lo que David estaba haciendo en lo secreto. Solamente Dios conocía las batallas que David estaba librando en lo secreto que nadie veía. Solamente Dios conocía el corazón de David. Solamente Él sabía que Él sí estaba cualificado para ser rey. Aunque ante los ojos de los hombres David no era nadie. Que nunca se te olvide, iglesia, de dónde Dios te sacó. Que nunca se llene tu corazón de orgullo, de creerte mejor que nadie. Cuidado con descalificar a aquellos que han sido llamados y escogidos por Dios. Cuidado con descalificarnos. Porque hay veces que llegamos, empezamos en los caminos de Dios. Dios nos limpia. Dios nos santifica, Dios empieza a hablarnos, Dios empieza a usarnos y nos creemos lo más santo. No creemos que no tenemos falta y queremos ver en la falta a todo el mundo y no podemos pararnos frente a un espejo y ver lo que está mal dentro de nosotros. Empezamos este caminar con Dios y empezamos a ver a los demás por debajo. Y se nos olvida del lodo, de la suciedad donde Dios nos sacó a nosotros. Que nunca se nos olvide del lugar de donde Dios nos sacó. Porque es por su gracia y por su misericordia que hoy estamos aquí. Nosotros no lo merecíamos. No lo merecemos. Nosotros no merecemos a Dios. Pero por su gracia aquí estamos. Qué honor, qué honra que aunque el mundo nos descalifique y nos mire inservibles, Dios nos llamó santos, reyes y sacerdotes. Y que estamos sentados en lugares de honor juntamente con Cristo. Aunque el mundo nos vea y nos diga, tú no sirves, tú no vas a llegar a ningún lado, tú no vas a hacer nada, Dios lo puede todo. Para Dios no hay nada imposible. Cuando Él nos llamó, Él sabe lo que había depositado dentro de nosotros. La palabra dice que Dios puso un tesoro dentro de nosotros. Un tesoro. Dios sabe y conoce tu corazón. ¿Quiere que le cuente una historia para que se rían? Ok, le voy a contar de una de mis sinvergüenzades. Porque eso eran sinvergüenzades. Pero yo no conocía a Cristo. Amén, amén. Mire, pues yo le estaba contando, ¿verdad? Que yo me escapaba de la noche y ya usted sabe. Pero mi hermana era mi cómplice, ¿verdad? Porque, o sea, yo tenía que decirle a alguien dónde yo iba a estar porque si acaso me pasaba algo. O sea, usted sabe quién o sea, es que yo era demasiado arriesgada porque imagínense, yo saliendo a esa hora de la noche, yo me iba en un Uber porque yo no manejaba. Me iba en un Uber para casa de yo no sé quién. Y o sea, ¿qué lo que era? Literal de las cosas que Dios me guardó, hermanos, que no me pasara nada. Pero, o sea, yo planeaba todo. Mire, yo ponía unas cuantas almohadas en mi cama para que si mi mamá entraba, mira, ella está durmiendo. En mi casa habían cámaras afuera. Ya yo sabía cómo setear la cámara para que nadie se diera cuenta que yo salí y entré. Porque ya mis padres me perdonaron. Ya ellos me perdonaron, yo soy una nueva mujer en Cristo, amén. Esto fue hace muchísimos años atrás. Pero
¿verdad? O sea, yo calculaba, ya yo tenía todo planeado, calculado, y para esos tiempos mi papá trabajaba de noche. Y mi mamá cuando se dormía, hermano, allá nadie la levantaba. O sea, ella se duerme y ya usted sabe. Entonces, ¿verdad? Cuando yo tuve mi primer novio, o sea, mis padres siempre eran un poco estrictos, o sea, no un poco, eran bien estrictos. O sea, a mí no me dejaban salir para ningún lado, yo no podía hacer nada, ya usted sabe, bla, 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 bla. Entonces, pues mi novio y yo en ese tiempo, o sea, no podíamos vernos, no íbamos a la misma escuela, nada. Yo no sé de dónde diatra a mí se me ocurrió la idea que era una buena idea, o sea, yo entrarlo por la ventana de mi cuarto. Y escúcheme, en la casa donde nosotros vivíamos en ese tiempo, o sea, mi puerta no cerraba con seguro, o sea, yo tenía como un sliding door. Esa puerta no tenía seguro, nada. La habitación de mis padres estaba, mire, aquí estaba la mía y estaba la habitación de ellos al frente. Pero mi hermana era mi cómplice, o sea, ella sabía, ella me cubría, ok, anyway. So, una noche, ¿verdad? Y yo usualmente si mi papá estaba en la casa, yo no lo hacía porque, usted sabe, me daba más miedo. Pero yo como que me confié demasiado, ¿verdad? Mi papá estaba en la casa ese día. Yo me acuerdo que Emily hasta nos trajo cena, los dos, un plato ahí al cuarto. Estábamos tranquilos, oiga, como que sin nada. Como que sin nada, tranquilo. Y pues yo no sé qué era lo que tenía esa cena porque no hemos dormido, que no estábamos supuestos a dormirnos. No hemos dormido y mira, mi mamá, yo digo que fue Dios que la levantó, o sea, porque ella nunca se levantaba. Y ella esa noche se levantó y ella viene a abrir la puerta de mi cuarto. Y ella dice, que ese Giancarlo es mi hermano. Ella pensaba que era mi hermano que estaba, ¿verdad? Ahí en la cama. Y mire, hermano, o sea, yo sentí, mira, o sea, yo vi una película así. Usted ve cuando la película la ponen en cámara lenta. O sea, así, mire, mis células de mi cerebro, todo se paralizó. Mira, mi mamá estaba voceando y yo la oía ella lejos. O sea, yo me frisé, literal. Yo no veía. Lo último que yo me iba a imaginar en mi vida era que iba a pasar eso. Bueno, mi mamá abre la puerta, ella prende la luz y ella dice, William. Porque, o sea, ella vio que no era mi hermano. Oye, yo sentí que a mi papá le tomó como 3 horas para llegar, aunque llegó en segundo. Y yo estaba frisado, o sea, yo ni sé qué este muchacho estaba haciendo. Yo solo sé que él se voltea a mirarme y me dice, te amo. Y salta por la ventana. Ese muchacho se dio una desaparecida. Yo no sé cómo él saltó de esa ventana tan rápido. Oiga, mi papá salió a buscarlo a la esquina entera, a la cuadra entera de la esquina. ¿Usted cree que lo encontró? No. Y él andaba en bicicleta, él agarró su bicicleta y yo no sé. Yo no sé cómo ese muchacho llegó tan lejos. No, literal, Dios lo cuidó, porque el papi lo agarraba, mire. Anyway, hermano, o sea, las cosas no eran fáciles. O sea, yo era un poco rebelde. Escúcheme, para entrar al otro, antes de entrar al otro punto. ¿Verdad? Yo estuve con ese fue mi primer novio de la escuela, whatever, tuvimos un tiempo, nos dejamos. Y yo me acuerdo que habían pasado, no sé, como 1 año, 2 años, y él me había puesto un mensaje como que como yo estaba y qué sé yo cuándo, bla, 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 bla. Y yo me acuerdo, y mire, nunca se me olvida, esa fue la última conversación que yo tuve con él. Él me pone un mensaje y me dice como, y él era, antes de contarle la conversación que tuvimos, él era cristiano. O sea, yo no buscaba de Dios en esos tiempos, yo ni conocía a Dios para nada, pero él sí, o sea, él estaba fuera y dentro de la iglesia. Su mamá era disque cristiana, pero usted sabe, ¿verdad?, que andaba más en el mundo que en la iglesia. Su papá estaba en la cárcel, o sea, él se crió en la calle básicamente. Él estaba haciendo droga, estaba vendiendo droga, o sea, todas esas cosas. Y yo me acuerdo, la última conversación que nosotros tuvimos, él me pone un mensaje y me dice como que se sentía estancado, que él no quería seguir viviendo ese estilo de vida. Pero que él sentía que cada vez que él trataba de dar 5 pasos para adelante, el diablo lo empujaba 10 pasos para atrás. Y yo no conocía mucho de Dios en esos tiempos, creo que, no sé si yo estaba empezando a llegar a la iglesia para entonces, no sé. Ni me acuerdo lo que yo le dije. Pero el punto es que unos meses después que nosotros tuvimos esa conversación, una amiga me pone un mensaje y me dice, ¿tú sabes que mataron a fulanito de tal? Y eso a mí me dejó, o sea, eso a mí me impactó
tanto, porque yo dije, o sea, nada más me acordé de esa última conversación que nosotros tuvimos, donde él me decía que él no quería seguir en esa vida, pero verdad que el diablo lo tenía atajado ahí, él no encontraba la salida. Y verdad, mientras yo estaba preparando la prédica, Dios me trajo a esto a mi mente. Y verdad, yo pasé un tiempo que yo estaba con eso en mi mente. Yo decía, Dios, Señor, si yo hubiese tal vez dicho algo diferente, o sea, si yo hubiese buscado ayuda, o sea, no sé, yo por un lado, o sea, como que me culpaba yo misma, porque yo dije, él tuvo esa conversación conmigo y yo no hice nada. Y verdad, me puse a pensar en eso y verdad, Dios me trajo a mi mente, o sea, en la iglesia. Él tal vez no tuvo ningún mentor, no tuvo una persona, no tenía unos padres que oraran por él, que los guiaran en el camino de Dios. ¿Qué nosotros estamos haciendo con las almas que Dios está trayendo a la iglesia? ¿Qué nosotros estamos haciendo? Porque Dios nos llama, ¿verdad?, a ser sus instrumentos, a que traigamos las almas, que las almas se queden, a que las almas permanezcan. Pero ¿cómo estamos nosotros obrando? Porque muchas veces, en vez de nosotros ser instrumentos de Dios, somos instrumentos del diablo. Aún estando dentro de la iglesia, llamándonos cristianos, somos los mismos que estamos alejando a la gente de Dios. Así que, ¿cuál es su actitud? ¿Qué usted está haciendo con las almas que están llegando a este lugar? Y dice, aquí Dios, ¿verdad?, estaba hablando con los discípulos, estaba hablando con su pueblo, estaba contándoles sus historias, enseñándolos. Dice, muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no lograrán nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces Jesús dijo, yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón, uno de los 12 quien más tarde los traicionaría. Y mientras yo estaba leyendo esta palabra, ¿verdad?, ese versículo resonaba y resonaba en mi espíritu. Yo los elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. O sea, habían 12 que Dios había llamado a caminar con él, que Dios había llamado a hacer milagros, pero entre ellos, ¿verdad?, como conocemos a Judas, como conocemos que fue Judas, más adelante se iba a convertir en un instrumento de Satanás. En Lucas 9, versículo 1 al 2, dice, Cierto día, Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran a los enfermos. Dice aquí, ¿verdad?, que a los 12, no a 11, no a 10, a los 12 Dios le dio poder, autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermedades. Judas, igual que los otros 11 discípulos, andaba caminando con Jesús, andaba haciendo milagros con Jesús, pero más tarde fue el mismo que traicionó a Jesús. Debemos cuidarnos de no convertirnos en Judas, quien pasó de ser el que caminaba con Jesús, usado por Dios para hacer milagros, a ser instrumento del diablo. En el momento que nosotros nos desconectamos de la presencia de Dios, de la oración, somos presa fácil para el enemigo.
Nos dice, ¿verdad, Pablo, en la palabra? Cuidado de aquel que crea que está fuerte y no caiga. Hermanos, cuidado. Que nosotros los que estamos cerca de Jesús, nosotros los que somos cristianos, los que estamos caminando con Él, cuidado de que nosotros, así como cayó Judas, no sea lo que nosotros callamos. Que no nos convirtamos en Judas. Tengamos esa relación, esa intimidad con Dios. En el momento que nosotros nos apartamos y nos alejamos de su presencia, mire, nosotros somos... El diablo puede usarnos como él quiere y como se le dé la gana, aún estando dentro de la iglesia. Así que tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros hablamos, con las cosas que nosotros decimos. Usted no sabe a quién usted va a ofender, a quién usted va a herir con sus palabras. Piense 2 veces antes de hablar. Como decía, ¿verdad? Nuestra líder ayer, que tenemos que ser rápidos para escuchar y lentos para hablar. Que nosotros no nos convertamos en un instrumento de Satanás. Que pasemos de ser los más usados por Dios, los más ungidos por Dios, a ser instrumentos del diablo. Amén. Y como estaba diciendo, no hay gloria sin sacrificio. Hay un precio que vamos a tener que pagar por el llamado. El llamado cuesta. Las bendiciones cuestan. Vamos a ser burlados, perseguidos. Vamos a tener que morir al yo, a los placeres del mundo, para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Pero vale la pena. Vale la pena. Porque, ¿verdad? Muchos ven, ¿verdad? Tal vez ustedes me ven aquí, ay, y muchos me dicen, ay, que Dios te usa, que esto, que aquello. Y muchos ven, o sea, quién yo soy hoy, pero pocos conocen la mujer, la joven del proceso. Las veces que yo he necesitado ser quebrantada por Dios. Las veces, las miles de veces que yo le he fallado a Dios. Que me he caído. Lo que me ha costado estar aquí. Y aún yo sigo bajo construcción. Mire, hace unos meses atrás yo estaba pasando un proceso fuerte en mi vida. Yo sentía una persecución, o sea, fuerte en mi espíritu. Yo sentía que el diablo se había levantado en mi contra, o sea, por todos los lados. Donde estaba siendo acusada de algo que yo no hice. Donde, mire, se me paró una persona que es cercana a mí, pero, o sea, esta persona no conoce mi caminar con Dios. Nada, ¿verdad? Y yo estaba teniendo una discusión con esta persona y esa persona se me voltea, o sea, voltea a verme, o sea, y ni estábamos hablando nada de la iglesia, o sea, nada de esto. Y me dice, tú no eres profeta, nada. Me dice, tú no eres profeta. Eso es lo que esa gente te ha hecho a ti creer, pero tú no eres profeta. Y cuando esa mujer se volteó y me miró a mi cara, yo sentí que fue el mismísimo diablo que me estaba hablando a través de ella. Y ya yo no sabía qué hacer. O sea, yo me sentía eran tantas cosas que estaban pasando en ese tiempo en mi vida. Y yo iba ante la presencia de Dios, yo no podía ni orar. Yo lo que hacía era llorar ahí en la presencia de Dios. Porque yo sentía un ataque tan fuerte de parte del enemigo en contra de mi vida. Porque lo primero que el diablo va a querer hacer es atacar nuestra identidad. Ella pudo haber usado cualquier otra palabra. Ella pudo haberme dicho cualquier otra cosa. Pero ella atacó lo que Dios había dicho sobre mi vida. Porque el enemigo lo que quiere es atacar nuestra identidad. Porque si él nos hace dudar de que nosotros somos, mire, nosotros no vamos para ningún lado. Porque lo que nos hace a nosotros fuertes es cuando nosotros reconocemos quién nosotros somos en Dios. Cuando usted reconoce su identidad como hijo de Dios, mire, para usted no va a haber nada imposible. Algo que Dios me hablaba los otros días es que nosotros somos armas letales en contra del enemigo. Armas letales. Y cuando yo buscaba eso, o sea, algo para matar, para destruir. Eso nosotros somos en las manos de Dios para los planes del enemigo. Así que nosotros tenemos que entender y reconocer cuál es nuestra identidad en Dios. No podemos permitirle al diablo que nos haga dudar de lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Y verdad, cuando yo estaba pasando por eso, Dios me habló y me dijo, ¿y usted sabe lo que Dios me dijo? Este es el costo del llamado. Este es el costo del llamado. Esto es lo que vas a tener que pasar. Persecución. Ese es uno de los costos de ser llamados, escogidos por Dios.
Tal vez muchos ven la iglesia hoy. Ustedes pueden ver esta iglesia hermosa, preciosa, como está creciendo. Ustedes ven el ministerio de adoración, ustedes ven el ministerio de danza. Pero pocos saben lo que ha costado levantar y mantener la iglesia de Cristo. Muchos ven a los pastores, a los líderes siendo usados por Dios, pero pocos saben el precio que ellos han tenido que pagar para que hoy estuviéramos aquí. Pocos saben las cosas, las tribulaciones, las tormentas que hemos pasado, los tiempos de sequía que hemos pasado en este lugar. Pocos conocen lo que hemos tenido que sacrificar, lo que los pastores han tenido que sacrificar para hoy estar aquí. No ha sido fácil. No ha sido fácil las cosas que ellos han tenido que vivir, las cosas que ellos han tenido que experimentar. No ha sido pequeño los sacrificios que ellos han hecho para Dios. No ha sido pequeña la entrega que ellos le han dado a Dios, que aún han tenido que sacrificar su propia familia para entregarse al ministerio, para entregarse a Cristo. Aún han tenido que sacrificar ellos mismos, sacrificar a sus hijos para estar aquí, para estar en este lugar. Y mire, yo estaba orándole cuando estaba orando a Dios y estaba orando por esta palabra, Dios me hablaba de ustedes. O sea, lo que ustedes han pasado, Dios lo va a recompensar. Dios no lo va a dejar en vergüenza. Sus hijos van a llegar a los pies de Cristo. Sus hijos van a llegar a los pies de Dios. En el tiempo de Dios, Dios va a traerlo. Y Dios me decía, Kenny es el primero que va a llegar y después van a llegar los otros. Él va a ser el primero y después van a venir los demás. Así que siga creyendo, siga confiando que Dios, por cuanto Él lo dijo, por cuanto ustedes han sido fiel, por cuanto ustedes han entregado y han sacrificado, Dios va a recompensarlo. Porque Dios no se queda con nada. Dios recompensa cada sacrificio, cada cosa que usted haga por Dios, Dios va a recompensarlo. Amén. Así que vamos a estar puestos de pies.